Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús, con el pastor Dairo Consuegra. Un mensaje de parte de Dios que cambiará toda tu vida. Bendiciones de lo alto. La Biblia nos cuenta un relato, una historia muy hermosa en el libro de Hechos, en el capítulo 10, donde habla acerca de un centurión romano del ejército romano llamado Cornelio. Este ve un ángel de Dios porque él era temeroso a Dios, porque él oraba a Dios todos los días y hacía limosnas, obras de caridad. Esto subió a Dios, Dios lo escuchaba y lo veía. El ángel se lo confirmó y le dijo: envía a 2 de tus hombres a buscar a un hombre llamado Pedro. Así hizo Cornelio, mandó 2 hombres a buscar a Pedro. Pedro, mientras tanto, en su casa, mientras tenía hambre, dice Hechos 10, desde el versículo 10, dice que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban, él estaba esperando y viendo hacia el cielo. Vino un éxtasis, tuvo una visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén, aleluya, gloria al Señor. Esta visión Pedro no la entendió. Pedro no sabía lo que Dios quiso decirle con mostrarle todos esos animales, los cuales los judíos no comían. Por eso para él era inmundo, por eso para él era común que Dios le hubiera dicho: mata a esos animales y cómetelos. Pero también después le apareció el ángel y le dijo: te van a venir 2 hombres a buscar, ves donde Cornelio. Y así fue. Pedro siguió a estos 2 hombres y se fue donde Cornelio. Cuando llegó a la casa de este romano, se dio cuenta que este romano estaba en su casa congregado con toda su familia, porque todos ellos creían en el Señor y todos ellos eran temerosos del Señor. Pedro, cuando vio esto, Cornelio le dijo: el Señor me dijo que tú me traías una noticia. Pedro se dio cuenta que al darle la noticia, a decirle al evangelio, a decirle que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que pronto vendrá, y que todo el que crea en él será salvo. Todo el que crea en que Cristo es el Hijo de Dios y que resucitó y venció la muerte es salvo. Es Cornelio y toda su familia creyeron inmediatamente, y de repente Pedro vio cómo bajaba el Espíritu Santo como fuego sobre ellos, sobre gente que no era judía, eran puros extranjeros, gente impura para Pedro. Y ahí es donde se dio cuenta que no solamente el Espíritu Santo bajaba sobre los judíos y los que creyeran en Jesús de su tierra, sino también que el Espíritu Santo era para todos en general. Pedro se dio cuenta que la visión era que lo que era inmundo no se le llamaba inmundo ni común, porque ya Dios lo había limpiado. Y hoy es la noticia para ti. Hay muchas personas que se creen inmundas, muchas personas que se creen comunes, mucha gente que cree que Dios nunca va a llegar a su vida. Pero hoy Dios te dice que a pesar de que cualquier persona sea común, a pesar que hoy vivas en el pecado y te creas inmundo y que no tienes partida en este tema, Dios te dice que lo que Él limpia no vuelve a ser común, ya deja de ser inmundo. Por eso hoy Dios nos da a Jesucristo, a su Hijo, para que todo lo que el que en Él crea sea limpio, sea salvo, sea purificado. Hoy Dios te dice que tú tienes la partida. Hoy tú tienes la oportunidad de aceptarlo. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios.
A Dios no le importa si tú eres negro o eres blanco. A Dios no le importa si eres rico o eres pobre. A Dios no le importa si eres alto o bajito, si eres mujer o si eres hombre. A Dios no le importa cuántos pecados hayas hecho, porque ni siquiera le interesa si eres un asesino, si eres una prostituta o un homosexual, si eres un ladrón, un bandido. A Dios no le importa eso. A Él solo le interesa que tú te arrepientas de tus pecados y que dejes de ser común e inmundo y termines siendo purificado, limpio para con Dios, porque dice la palabra que lo que Dios limpió no lo llame nadie inmundo. Pero hoy vemos algo tan extraño. Vemos los mismos hermanos en la fe, cristianos que pertenecen a una congregación, que creen que los demás se van a perder y que ellos de su iglesia son los únicos salvos. Lastimosamente, hoy los que más condenan y le llaman común e inmundo, le llaman impuro, le llaman que no son de Dios, que son pecadores, que son mundanos, son los mismos cristianos. Lastimosamente, hoy los que más condenan son los de algunas personas que dicen llamarse ser cristianos y parecen más religiosos y condenan más a las personas que el mismo Dios. Dios no hace acepción de personas. Mucha gente llegará a los pies de Cristo. Mucha gente será salva y estará en las bodas del Cordero. Mucha gente que de pronto tú ni siquiera tienes en tu mente, ni siquiera crees que nunca va a llegar a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios no escoge como escoge el hombre. El hombre lastimosamente ve lo que tiene en sus ojos nada más. El hombre hace acepción de personas, las escoge por su posición social, porque tiene influencias, porque tiene un rango económico más alto que otros. Hay personas que rechazan a alguien porque es pobre, o porque está sucio, o porque es un mendigo, o como le llaman, un loco. Pero Dios no. Dios coge a los locos y los vuelve cuerdos. Dios coge a la prostituta y la prostituta no prostituye más. Dios coge al homosexual y lo vuelve un varón de Dios. Dios coge a la chismosa y la hace ya no chismosear más ni hablar de cosas que no tiene que hablar, sino de predicar la palabra de Dios. Dios toma al brujo y lo cambia para que adore y siempre al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios no hace acepción de personas. Él escoge lo inmundo, lo impuro, lo común, y lo vuelve puro, lo vuelve santo, lo vuelve siempre limpio para el Señor, porque todo en Cristo deja de ser común e inmundo para volverse limpio. Por eso hoy Dios te dice: lo que ya yo limpié, no lo llames tú común. Pedro creía que solamente los judíos eran los únicos que ganaban el cielo, pero se dio cuenta que no. Se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. Hoy Dios te dice a ti: no condenes a nadie, porque cualquiera puede ser más salvo que tú que estás escuchando hoy. Y no te creas tampoco tan impuro y que Dios nunca puede tocar tu puerta, porque Dios hoy quiere salvarte. Hoy Dios quiere limpiarte. Hoy Dios te quiere purificar para que dejes de ser común e inmundo y seas limpio por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú siempre eres bueno y misericordioso, mi Rey amado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste para que fuéramos limpios, para que fuéramos purificados y para que pudiéramos tener la oportunidad de hallar esa gracia y esa salvación que solo la hallamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Bye bye.